Mi nombre es Ricardo, pero en las rutas de Jalisco todos me conocen como el Coyote. Llevo más de 20 años transportando carga pesada y, si me hubieras preguntado hace algún tiempo si creía en fantasmas, me habría reído en tu cara mientras encendía un cigarro. Pero la carretera 15 tiene una manera muy particular de callar la boca de un hombre escéptico. Era una madrugada de martes, alrededor de las 2 de la mañana. El cielo estaba de un negro tan absoluto que parecía que el mundo se había terminado justo ahí, en el límite del alcance de mis faros. Yo estaba exhausto. Me ardían los ojos como si tuviera arena bajo los párpados y el medidor de diésel pedía descanso a gritos. Fue entonces cuando la neblina de Jalisco, esa neblina espesa que parece tener voluntad propia, comenzó a envolver el camión. Apenas podía distinguir las líneas de la carretera. De repente, vi un brillo débil y amarillento saliendo de una gasolinera que nunca había notado en ese tramo entre Guadalajara y Tepic. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo. Las bombas de combustible eran reliquias de metal y vidrio, cubiertas por una gruesa capa de polvo y telarañas que brillaban bajo la luz pálida de un poste solitario. Estacioné el camión y el motor dio ese último suspiro metálico antes de girar la llave. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar la sangre latiendo en mis oídos. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre delgado, con un sombrero de paja gastado que cubría la parte superior de su rostro, estaba en medio del patio. Sostenía una escoba de paja y barría el suelo con una calma que no combinaba con la soledad de ese lugar. Se detuvo, miró directamente a mi cabina y sonrió. Una sonrisa extrañamente joven para un rostro tan castigado por el sol. Bajé del camión sintiendo como el frío húmedo se metía en mis huesos. «Buenas noches, troquero», dijo. Su voz era seca, como el sonido de hojas secas al ser pisadas. Se presentó como don Ramón y dijo que era el cuidador del lugar. Nos quedamos ahí, apoyados en la carrocería fría, conversando por casi una hora. Hablaba con nostalgia, contando cómo vio construirse esa carretera, cómo conoció a los antiguos conductores que ya no circulaban y cómo la soledad era lo único que nunca se tomaba vacaciones en ese desierto. Me invitó a entrar en una pequeña caseta para tomar café. El lugar olía a tabaco viejo y queroseno. Don Ramón me sirvió una taza metálica humeante. Te lo juro, era el mejor café que había probado en mi vida. Tenía un sabor fuerte a canela y una dulzura que parecía calentar el alma. Me miró fijamente mientras bebía y dijo: «¿Sabes, Ricardo? Muchos pasan por aquí con prisa por llegar a su destino. Pero la carretera no tiene prisa. Ella espera. Ten cuidado, mijo. Hay secretos que la oscuridad no le gusta compartir con los vivos». Me despedí sintiéndome extrañamente renovado. Volví a la cabina y seguí mi camino. Pero a la mañana siguiente, cuando paré en una gasolinera moderna y concurrida en Tepic, le comenté al despachador sobre el viejo amable que me había servido café en una estación antigua unos kilómetros atrás. El despachador dejó de cargar combustible de inmediato. Su rostro perdió el color y me preguntó si el hombre usaba un sombrero de paja y barría el patio. Cuando dije que sí, se acercó y susurró: «Señor, don Ramón era el dueño de esa gasolinera. Murió hace más de 20 años. Un camión sin frenos invadió el patio una noche de neblina y lo atropelló exactamente donde estaba barriendo. La familia clausuró el lugar y está en ruinas desde entonces. No hay luz, no hay bombas funcionando, y definitivamente no hay café». Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Corrí al camión y tomé la taza metálica que había traído conmigo por descuido. Cuando miré dentro, el corazón casi se me detuvo. No había olor a canela. Lo que había era un agua turbia, helada como el hielo, exhalando un fuerte olor a tierra de cementerio y flores podridas. En ese momento entendí. Yo no había hablado con un cuidador. Había hablado con alguien que aún estaba cumpliendo su turno, esperando un viaje que nunca iba a comenzar. Mi nombre es Elena Cortés. En las carreteras de aquí de México. Soy camionera desde hace más de 20 años, y créeme que no es fácil para una mujer manejar 18 ruedas por estas sierras, enfrentando la soledad y el prejuicio de muchos patanes. Pero siempre he tenido el corazón blando, ¿sabes?
Siempre he sido de las que comparten su comida con quien tiene hambre y dan un aventón a quien se quedó varado. Solo que una noche, cruzando la región de San Miguel de Allende, aprendí que no todo el que pide ayuda quiere llegar a algún lugar de este mundo. Estaba cayendo un aguacero de esos que rara vez se ven. ¿Sabes cuando la lluvia golpea el vidrio con tanta fuerza que parece que va a romper el parabrisas? El cielo rugía, los truenos hacían temblar el suelo y el limpiaparabrisas del camión, aún al máximo, no vencía la cortina de agua. El asfalto brillaba como lomo de pescado y yo apenas veía un palmo frente a la nariz. Estaba cansada, con el cuello rígido de tanta tensión, cuando, justo en medio de una curva peligrosa, mis faros iluminaron una silueta detenida en el acotamiento. Era una joven. Llevaba un vestido blanco, largo, completamente empapado y pegado al cuerpo. Su cabello era muy negro y muy largo, le cubría todo el rostro y le caía hasta la cintura. Estaba ahí, al borde del abismo, sin paraguas, sin nada. Temblaba de una forma que se notaba desde lejos, parecía una vara verde en medio del vendaval. Pensé de inmediato, Dios mío, esta pobre debe haber sufrido un asalto o su coche se fue al barranco y ella quedó para contarlo. Aún con el miedo de que fuera una emboscada, porque uno sabe que hay gente mala que usa mujeres como carnada, mi lado de madre habló más fuerte. Detuve el camión, que soltó ese fuerte silbido del freno de aire, abrí la puerta del lado del copiloto y grité por encima del ruido del viento, súbete rápido, muchacha, entra aquí o vas a morir de frío en medio de la nada. Ella subió. Pero no subió como una persona normal, que tropieza, que hace ruido con los zapatos en el escalón de metal. Subió como si estuviera flotando, ligera como una pluma. Cuando se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta, ocurrió la primera cosa extraña, el ruido de la tormenta afuera simplemente desapareció. No es que la lluvia dejara de caer, yo la veía golpear el vidrio, pero el sonido se fue. Quedó un silencio tan profundo dentro de la cabina que zumbaba en los oídos, ¿sabes? Ese silencio de iglesia vacía. La miré, tratando de ser amable, y le pregunté, ¿a dónde vas, hija? ¿Qué te pasó? No dijo una sola palabra. No me miró. Se quedó con la cabeza baja, el cabello ocultándolo todo, y las manos pálidas cruzadas sobre el regazo. Pero de pronto empecé a escuchar un sonido. Era un llanto bajo, un sollozo que parecía venir del fondo de una cueva, un sonido tan triste que daban ganas de llorar con ella. Engrané la marcha y seguí conduciendo, pero el ambiente dentro de la cabina cambió por completo. Tenía el calefactor al máximo, pero empezó a hacer un frío que partía los huesos. Mi respiración comenzó a salir blanquecina de la boca, como humo de cigarro, y el vidrio por dentro empezó a empañarse con un hielo que venía de ella. Y el olor, nunca voy a olvidar ese olor. Era un olor a agua de florero olvidada en un cementerio, ¿sabes? Ese olor a cosa guardada, a moho mezclado con lirio viejo. Intentaba hacer conversación para espantar el miedo. Mira, hay una gasolinera a unos 10 kilómetros, te dejo ahí y llamamos a la policía o a tu familia. Nada. Ella solo sollozaba. Fue entonces cuando cayó un relámpago tan fuerte, pero tan fuerte, que toda la cabina se iluminó como si fuera de día por un segundo. En ese momento miré hacia abajo, para ver si sus pies estaban ensuciando la alfombra con lodo, y la sangre se me heló al instante. La joven no tenía zapatos. Y donde deberían estar sus pies y sus pantorrillas, no había ni hueso ni carne. Su vestido blanco se iba desvaneciendo, convirtiéndose en una neblina rala, una bruma que flotaba unos 4 dedos por encima del piso del camión. No estaba sentada de verdad, estaba suspendida en el aire. Me quedé pálida, la mano empezó a temblarme tanto que el camión dio un bandazo. Fue entonces cuando ella comenzó a girar el rostro lentamente hacia mi lado. Cuando el cabello se apartó, lo que vi no era el rostro de una joven. Era una piel toda agrietada, como tierra seca del desierto, y en lugar de ojos había 2 agujeros negros y profundos, de los que brotaba un agua oscura que le corría por el cuello. Abrió la boca, que parecía una herida abierta, y soltó un grito que no era humano. Fue un lamento que atravesó mi alma, un grito que decía, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?
El sonido era tan agudo que parecía que iba a reventar los vidrios del camión. Cerré los ojos por un segundo, rezando el Padre Nuestro con toda la fuerza que tenía en el pecho. Cuando abrí los ojos y miré a mi lado, ya no había nadie. El asiento estaba seco. No había ni una gota de agua en la tapicería, ni marcas de lodo en el piso. Nada. Solo ese olor insoportable a flor podrida que tardó una semana en salir de las cortinas de la cabina. Terminé el viaje en estado de shock, sollozando de terror. Cuando paré en una gasolinera al amanecer para tomar un café bien cargado y se lo conté a los choferes más viejos, uno de ellos se quitó el sombrero, se persignó y me dijo: Elena, tuviste una suerte que pocos tienen. Esa era la Llorona. Dicen que cuando se sube al camión de alguien y grita así, es porque está decidiendo si se lleva a la persona al fondo del río para reemplazar a los hijos que ella misma ahogó. Desde ese día, amigo mío, aprendí la lección. Noche de lluvia en Guanajuato, no me detengo por nadie. Si veo una silueta blanca en el acotamiento, rezo, piso el acelerador y miro solo hacia adelante. Porque en la carretera, a veces la caridad se convierte en la invitación a un entierro que nunca ocurrió. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos casos. Y aprovecha, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás escuchando esta historia y qué hora es ahí ahora mismo. Mi nombre es Chuy Rodríguez. Soy lo que la gente llama un novato en la carretera, tengo apenas unos 3 años de ruta, pero en ese poco tiempo ya he visto cosas que muchos veteranos de cabello canoso ponen en duda. Pero lo que me ocurrió en un caminito de tierra perdido en medio de la sierra de Michoacán, amigo mío, eso cambió mi manera de conducir para siempre. Llevaba una carga de aguacate para entregar en Morelia. El plazo estaba apretado, el patrón ya había llamado 3 veces presionando, y yo, con esa prisa de joven que cree dominar el mundo, decidí hacer una tontería, tomar un atajo. Un compañero de una gasolinera me había hablado de una carretera que atravesaba el monte y recortaba fácilmente unas 2 horas de viaje. Me advirtió: Chuy, el camino es bueno, pero no pases por ahí después de que se oculte el sol. Ese terreno es pesado. Yo, en la cima de mi supuesta sabiduría, pensé: cuentos de viejo. Alrededor de las 6 de la tarde, el sol se fue de golpe, como si alguien hubiera apagado el interruptor del mundo. La carretera se fue estrechando, el asfalto desapareció y se convirtió en grava que hacía gemir todo el camión. La maleza alrededor era tan alta que las copas de los árboles se cerraban sobre el camino, formando un túnel oscuro. De pronto, la carretera se ensanchó y los faros de mi camión iluminaron un lugar que me hizo soltar el acelerador de inmediato. Era un cementerio antiguo, pero no un cementerio común, de esos de pueblo. Era un campo lleno de cruces de madera, todas torcidas, algunas amarradas con cuerda, otras caídas en el suelo. No había muro, no había portón. Solo la carretera y las tumbas, una al lado de la otra, perdiéndose en la oscuridad. En cuanto entré en ese tramo, la radio del camión empezó a chisporrotear, un ruido de estática que parecía un susurro. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. Fue entonces cuando miré por el retrovisor izquierdo. El corazón me dio un golpe en el pecho. Entre las cruces había figuras inmóviles. No eran personas comunes, porque nadie se queda parado en un cementerio a las 9 de la noche, en plena oscuridad. Eran figuras altas, vestidas con telas oscuras, grisáceas, que parecían harapos. Estaban rígidas, como estatuas de sal, mirando fijamente al camión mientras pasaba. Apreté el volante con tanta fuerza que las manos comenzaron a hormiguearme. Intenté acelerar, pero el motor parecía hacer un esfuerzo doble, como si estuviera subiendo una pendiente de 45 grados, aunque la carretera era plana. Miré de nuevo por el espejo y casi perdí el control. Las figuras que estaban atrás, en el cementerio, ahora estaban al borde del camino, a pocos metros de mi tráiler. No corrían. Simplemente aparecían más cerca cada vez que parpadeaba. Ahora podía ver sus rostros, o mejor dicho, lo que debía ser un rostro. Era una piel pálida, como cuero viejo estirado sobre el hueso, y los ojos brillaban con una luz tenue, color hueso, que nunca parpadeaba.
De repente, escuché un ruido sobre la cabina. Tunk, tunk, tunk. Como si alguien estuviera caminando sobre el techo. Luego vino un sonido de rasguño, como uñas raspando el metal, desde el costado de la carga. Miré por el retrovisor derecho y vi una mano alargada, con dedos finos y oscuros, agarrada a la esquina de mi tráiler. Uno de ellos iba colgado ahí, viajando conmigo. El olor dentro de la cabina cambió en un segundo. ¿Conoces ese olor de la tierra recién removida? Tierra húmeda de tumba mezclada con olor de animal muerto en el monte desde hace días. El aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Empecé a gritar, a rezar, a pedirle a Dios que quitara esa cosa de mi camión. Comencé a mover el volante de un lado a otro, haciendo que el camión se balanceara, tratando de tirar a quien fuera que estuviera afuera. Por el rabillo del ojo veía que ahora estaban por todas partes, rodeando el camión al borde del camino, solo observando, como si esperaran a que el motor se apagara para acercarse más. El camión empezó a toser, a fallar la ignición, y yo lloraba, suplicando, ahora no, Dios mío, ahora no. Fue entonces cuando pasé junto a una iglesita muy pequeña, de piedra, que tenía una luz encendida en la puerta. En el mismo instante en que la luz de la iglesia iluminó el camión, el ruido en el techo cesó. El olor a tierra desapareció. El motor del camión rugió con fuerza y recuperó su potencia. No miré hacia atrás. Hundí el pie en el acelerador y solo me detuve cuando llegué a una gasolinera en la carretera principal, donde había luz, gente y otros camioneros. Bajé del camión con las piernas temblando como gelatina. Tomé la linterna y fui a revisar el costado del tráiler. Amigo, sentí un escalofrío que me erizó hasta los vellos de los brazos. Había marcas de lodo fresco, pero no era lodo del camino. Era un barro oscuro, lleno de restos de raíces y marcas de uñas. Marcas profundas en el metal, como si alguien hubiera intentado sujetar el camión para que no se fuera de ahí. Hasta hoy, si tengo que entregar en Morelia, no tomo atajos ni aunque el patrón me pague el doble. Hay lugares que no pertenecen a los vivos, y hay gente a la que no le gusta que uno pase tocando el claxon frente a la puerta de su descanso eterno. Mi nombre es Miguel Sánchez. En las rutas del norte la gente me conoce como el Diablo. Me gané ese apodo porque siempre fui el que tomaba las cargas que nadie quería, a las horas en que nadie se atrevía a circular. Yo creía que el miedo era algo que les pasaba a otros, no a mí. Ya he controlado un camión sin frenos bajando la sierra, ya me he enfrentado a asaltantes armados solo a gritos y ya crucé el desierto en medio de tormentas de arena. Pero la carretera, amigo mío, la carretera es una maestra que sabe exactamente cómo doblar el orgullo del hombre más valiente. Estaba cruzando la famosa carretera de la Espina del Diablo, allá en Durango, en una noche de luna llena. La luz de la luna era tan clara que golpeaba las piedras de la montaña y lo dejaba todo con un tono gris extraño, como si el mundo hubiera perdido el color. Yo bajaba con una carga pesada de madera, sujetando el camión con el freno motor, muy despacio, porque allí cualquier descuido de 10 centímetros te convierte en recuerdo en el fondo de un abismo de 1000 metros. El silencio de esa sierra era tan profundo que podía escuchar el chasquido del metal del escape enfriándose y el sonido de mi propio corazón latiendo. De pronto, los faros de mi camión iluminaron una silueta cruzando la carretera unos 200 metros delante de mí. Al principio, mi cerebro intentó engañarme. Pensé, debe ser un venado o quizá un lobo grande. Pero la cosa no corrió hacia el monte. Se detuvo justo en medio del asfalto, de espaldas a mí, y se quedó allí, inmóvil, como si me estuviera esperando. A medida que el camión se acercaba, la luz iba revelando a la criatura, y la sangre se me empezó a helar. No era ningún animal que yo hubiera visto en documentales o en el campo. Era una figura muy alta, debía medir unos 2,5 metros si se ponía de pie, pero era delgada como un palo, se le marcaban las costillas bajo la piel. Los brazos eran demasiado largos, las manos casi tocaban el suelo. Su piel brillaba bajo la luna con un aspecto de cuero de serpiente, grisáceo y húmedo. Cuando le di las luces altas para que se apartara, se giró lentamente. Amigo, ahí sentí el primer golpe de terror en el estómago.
Su rostro era casi humano, pero todo estaba fuera de lugar. Los rasgos estaban estirados, como si alguien le hubiera jalado la piel con ganchos. No tenía nariz, solo 2 agujeros, y la boca se extendía de una oreja a la otra. Pero lo peor eran los ojos, 2 globos grandes y amarillos que brillaban con un fuego propio, como si hubiera una brasa encendida dentro de su cráneo. Dio un salto hacia un lado, un brinco imposible, como si no tuviera peso, y desapareció en la oscuridad del barranco. Solté el aire, intentando calmarme. Ya se fue, Miguel, solo fue una visión, me decía a mí mismo. Pero estaba completamente equivocado. Pasaron unos 2 minutos y empecé a escuchar un ruido extraño que venía del costado. Bupt, 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 como si algo estuviera azotando el aire. Miré por el retrovisor y mis manos comenzaron a sudar tanto que el volante casi se me resbaló. Esa cosa estaba corriendo al lado del camión. Yo iba a unos 60 por hora, una velocidad alta para esas curvas, y él seguía el ritmo sin ningún esfuerzo. Corría con las 4 extremidades en el suelo, pero de una manera torcida, con la espalda arqueada hacia arriba, saltando las piedras del acotamiento como si estuviera jugando. Giraba la cabeza para mirar dentro de la cabina y soltaba unas risas que sonaban como una radio mal sintonizada, un chirrido metálico que anudaba los nervios. De repente, con un movimiento que apenas logré ver, dio un salto y se aferró a mi espejo retrovisor izquierdo. El peso fue tal que el camión jaló con fuerza hacia el lado del abismo. Vi sus garras, uñas negras, gruesas y largas, raspando y cortando el metal de la puerta. El olor que entró por las rendijas de la ventana fue lo que casi me hizo desmayar, un olor a azufre mezclado con carroña de animal podrido desde hacía meses bajo el sol. Entré en pánico total. Empecé a gritar, «Vete de aquí, demonio, en nombre de Dios, déjame en paz». Intenté cerrar el vidrio lo poco que faltaba, pero metió uno de los dedos en la rendija y bloqueó la subida. Pegó ese rostro horrendo al vidrio, a pocos centímetros del mío, y comenzó a golpear la cabeza contra el metal de la puerta. Pof, pof, pof. Cada golpe era tan fuerte que toda la cabina vibraba. Me di cuenta de que el camión se estaba volviendo pesado, como si arrastrara 10 veces el peso original de la carga. El motor empezó a gemir, la temperatura del aceite subió y yo estaba ahí, en esa carretera sin escapatoria, luchando contra una criatura del infierno. Comencé a rezar desesperado, recordando todas las oraciones que mi abuela me había enseñado, y lloraba de puro terror. En un momento de desesperación, vi que venía una pared de roca justo adelante, en una curva cerrada hacia la derecha. Pensé, es ahora o nunca. Lancé el camión con todo hacia el lado de la roca, intentando aplastar a esa cosa contra la montaña. Escuché un chillido agudo, un grito que no era de este mundo, un sonido parecido al metal siendo cortado por una amoladora. Sentí el impacto que hizo crujir todo el camión y vi, por el espejo, a la bestia salir despedida hacia la oscuridad del valle, girando en el aire hasta desaparecer en la niebla. No me detuve. No miré hacia atrás ni un segundo. Bajé esa sierra como si el mismísimo diablo estuviera sujetando mi tráiler. Me dolían los brazos de tanto aferrarme al volante y no podía dejar de temblar. Solo levanté el pie del acelerador cuando vi las luces de un puesto de control allá abajo, ya en terreno plano. Cuando estacioné el camión, ni siquiera podía abrir la puerta. Mis piernas parecían gelatina. El despachador corrió a ver qué había pasado, porque llegué quemando llanta. Cuando iluminó la puerta del conductor con la linterna, dio 3 pasos hacia atrás y se persignó. Había marcas de garras quemadas en el metal, marcas negras, como si hubieran sido hechas con un hierro al rojo vivo. Y en el vidrio, había una mancha de grasa negra, con la forma de una mano de 7 dedos, que apestaba tanto que el despachador tuvo que vomitar ahí mismo en el patio. Desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Perdí la fama de tipo duro y hoy no salgo de casa sin mi rosario en el cuello. Porque sé que allá arriba, en las curvas de la espina del diablo, habitan cosas que la ciencia no explica, pero que están ahí, escondidas bajo la luz de la luna, esperando al próximo camionero que cree no tenerle miedo a nada. Mi nombre es Dolores Vargas. Soy una de las más veteranas en la ruta y,
si he llegado hasta aquí, es porque aprendí a respetar lo que no veo. Siempre les digo a los muchachos más jóvenes, México es una tierra de santos, pero también es una tierra de sombras antiguas. Y ningún lugar es más sombrío que la zona del silencio. Estaba cruzando ese desierto en una noche de luna llena, llevando una carga de electrónicos hacia el norte. Era una noche hermosa, pero con un silencio que incomodaba. ¿Sabes cuando el silencio es tan grande que empiezas a escuchar el ruido de tus propios pensamientos? Así era. Mi radio había dejado de funcionar hacía horas, solo salía una estática que parecía un siseo de serpiente. Las agujas del tablero comenzaron a moverse de un lado a otro como locas, y la brújula del panel giraba sin parar. Yo sabía que estaba en el corazón de la zona. Allí, si el camión se descompone, estás entregada a tu propia suerte. De repente, la luz de mis faros comenzó a parpadear, debilitándose, como si algo estuviera succionando la energía de la batería. Reduje la marcha, tratando de mantener el control, cuando vi un resplandor diferente en medio del desierto, fuera de la carretera. No era luz de linterna ni de fuego común. Era una llama azulada, fría, que salía de un claro entre los cactus. No sé qué me pasó, tal vez la curiosidad de vieja, o quizá la carretera me empujó hacia allí, pero fui bajando la velocidad hasta detener el camión en el acotamiento. Miré por la ventana y lo que vi, hijo mío, eso no era de este mundo. Había un grupo de figuras de pie, formando un círculo alrededor de aquella llama azul. Eran unas 12, todas vestidas con mantos negros y pesados que arrastraban por la arena. Tenían la cabeza baja, encapuchadas, y cantaban una letanía que no era español, ni latín, ni nada que yo hubiera escuchado en mi vida. Era un sonido que parecía salir del interior de la tierra, un murmullo que hacía vibrar el vidrio de mi camión. En el centro de ese círculo, flotando sobre el fuego azul, había algo, una forma que ni siquiera sé describir bien. Parecía una masa de humo negro que pulsaba, como si fuera un corazón latiendo fuera del cuerpo. Tenía unos filamentos largos, como tentáculos de neblina, que se elevaban hacia el cielo y parecían estar arrancando el brillo de las estrellas. En ese momento sentí un peso en el pecho, una tristeza y un miedo que nunca antes había sentido. Era como si mi alma estuviera siendo arrancada. Fue entonces cuando una de aquellas figuras encapuchadas dejó de cantar y giró lentamente la cabeza hacia mí. Debajo del capuchón no había rostro. Solo un vacío oscuro, pero yo sentía que aquello me miraba directamente al fondo de los ojos. La figura levantó un brazo esquelético, con dedos demasiado largos, y apuntó directo a mi parabrisas. En el mismo instante, el motor de mi camión, que estaba en neutral, se apagó. Las luces se extinguieron por completo. El silencio que quedó era de muerte. Intenté arrancar, pero la llave no giraba. Estaba allí, atrapada en la cabina, en medio de la nada, con esas cosas observándome. La figura que me señaló comenzó a avanzar hacia el camión. No caminaba, se deslizaba sobre la arena sin hacer ningún ruido. Con cada paso que daba, el frío dentro de la cabina aumentaba, hasta el punto de que el sudor en mi rostro empezó a helarse. Cuando la criatura se acercó a la puerta, vi que el suelo a su alrededor se iba oscureciendo, como si la vida estuviera desapareciendo de la tierra que pisaba. Agarré el rosario que colgaba de mi cuello y comencé a rezar la oración de San Benito con toda la fuerza que tenía. Lloraba, cerraba los ojos y gritaba la oración, pidiendo protección. Sentí el camión sacudirse. Algo estaba intentando abrir la puerta del copiloto. Escuché un sonido de uñas raspando el metal, un ruido seco, crec, 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 y una voz dentro de mi cabeza, una voz que no pasaba por los oídos, sino que hablaba directo a la mente: viste lo que no debías, madrina. Ahora formas parte del desierto. Di un último grito de desesperación y giré la llave una vez más. El motor explotó en un estruendo, un rugido fuerte que sonó como un disparo en aquella oscuridad, y encendió. Las luces volvieron con toda su fuerza, en luces altas, y vi a la criatura justo frente a mi parabrisas. Su rostro, por un segundo, quedó iluminado. No era humano, era una máscara de hueso, sin boca, con agujeros en lugar de ojos. Engrané la primera y salí de allí como si el mundo se estuviera acabando.
No miré a los lados ni al retrovisor. Solo aceleré. El camión parecía estar siendo retenido por 1000 manos, el motor se calentaba, pero no me detuve. Solo paré cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte y vi el asfalto de la carretera principal. Cuando llegué a la gasolinera, bajé del camión y caí al suelo. La vista se me nublaba. Una compañera mía, también camionera, vino a ayudarme y gritó al verme. Corrí al espejo del baño y casi no me reconocí. Mi cabello, que ya era canoso, se había vuelto blanco como la nieve de un momento a otro. Y en mi cuello, donde estaba el rosario, había una marca roja de quemadura, con la forma de una mano. Hasta hoy, cuando necesito pasar cerca de la zona del silencio, hago un desvío de 300 kilómetros, pero no entro allí. Porque sé que en ese desierto existen rituales que comenzaron antes de que el hombre naciera y que continuarán mucho después de que nos vayamos. Hay secretos que no estamos hechos para ver, y yo tuve la suerte, o el milagro, de escapar para contarlo. La carretera es larga y está llena de misterios. Si estos relatos te acompañaron hasta el final, deja tu like y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez viste algo en la carretera que la lógica no puede explicar? Recuerda, si ves algo extraño en el retrovisor, no te detengas.